Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura el ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de edad entre dos vectores. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. La función ejecutar entre las líneas 17 a 39 vemos, o a 32 vemos aquí que declara entonces dos vectores de tipo entero, edad hombres y edad mujeres. Se inicializa con edades aleatorias. Y luego entre las líneas 22 a 31 en un ciclo for para x de 0 a 10 se acumulan las edades de los hombres y las mujeres. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Como también se pide hallar la mayor edad entre hombres y mujeres, entonces se usa una variable mayor comparándola con la edad hombres y edad mujeres en la respectiva posición de los vectores. Y al final entonces se imprime el promedio, que será el acumulador sobre 20, ya que son 20 datos, dos vectores de tamaño 10 y la variable mayor. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de edad vectores en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de arrays y de ciclos y sentencias condicionales. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se reutilizan a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Vemos la interfaz entre las directivas @interface, @end, líneas 5 a 7. En la interfaz entonces damos nombre a la clase como promedio de edad vectores, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object y aquí declaramos los atributos de esta clase de tipo entero, las variables acumulador, mayor y x. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación, ya que son variables de instancia o variables generales. Entonces en la línea 6 vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 6 con guión indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función, void porque no retorna datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros, pero los parámetros irían separados con dos puntos. Ya sabe que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, que va entre las directivas @implementation, @end, líneas 9 a 34. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debe haber sido declarada. Entonces en la implementación líneas 10 a 16 vemos el constructor o método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso, acumulador y mayor se inicializan a 0, ya que son variables que deben tener un valor inicial. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase promedio de edad vectores, o sea, en la línea 38. Con esto queda listo en la implementación y la interfaz de la clase promedio de edad vectores. Para usar esta clase en otros archivos será más conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De ese modo se evita copiar y pegar toda la clase en los archivos. Para usar entonces esta clase vamos a instanciar objetos. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 36 a 44. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main línea 38 se crea un puntero llamado obj de la clase promedio de edad vectores.
Ese puntero debe apuntar a un objeto de esta clase, por eso instanciamos este objeto. A la clase promedio de edad vectores le invocamos el constructor, o mejor, el método alloc que reserva memoria dinámica, y luego al constructor init. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de esta clase. Y el puntero ya se podrá usar para manipular la clase, que será simplemente invocar la función ejecutar líneas 40 entre corchetes. Se nombra el puntero y se invoca la función. Con eso el compilador va de la línea 40 a la línea 17 y continúa mostrando el resultado. Por último, línea 41 se invoca relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar el promedio de edad entre dos vectores. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en